El primer ponente de este ciclo, de este maravilloso ciclo, que el mérito puedo asegurar que no es mío, sino de todos los que van a intervenir, que son primeras figuras en sus áreas, les he pedido a todos que bajen a nivel del suelo y que nos hablen en un lenguaje que entendamos todos, porque son personas que están acostumbradas a hablar en sus ambientes universitarios, en sus ambientes de hospital. Entonces, bueno, el título les pedí a todos que fuese un título atractivo, que aquí estamos gente de todos los ámbitos, de todas las profesiones, y de lo que se trata es de entenderles. Presento al primer ponente. Tenemos el honor de tener al profesor Jorge Laborda. Es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia de Albacete. Y su currículum es enorme. Lo que pasa es que voy a intentar resumirlo en un minutito, que me ha pedido no te extiendas mucho porque... Bien, realiza su tesis doctoral en el Centro para la Investigación Científica sobre el Cáncer de París. Posteriormente se traslada a Estados Unidos, a los Institutos Nacionales de Salud de Maryland. Trabaja en el Centro del Cáncer Lombardi de la Universidad de Georgetown en Washington, y posteriormente en el Centro para la Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA de Estados Unidos, donde se establece como director de investigación y responsable de la evaluación de nuevas terapias anticancerosas. Otros cargos que ha ocupado: presidente del Comité Estadounidense para la Regulación de Plantas Transgénicas para la Producción de Fármacos, experto nacional en la Comisión Europea, decano de la Facultad de Medicina y, entre el 2007 y el 2011, concejal de nuestro ayuntamiento, concejal en Ciencia y Tecnología, periodo en el cual desarrolló el maravilloso Parque de los Planetas que tenemos aquí, que por si alguno no lo sabe, tenemos un vídeo grabado por él y por el profesor Nájera explicando ese parque, que es una maravilla. Dice que el fruto más interesante de su trabajo fue el descubrimiento de 2 genes de los más importantes para el control del crecimiento y el funcionamiento del sistema inmunitario. En su perfil en Twitter aparece como biocientífico, divulgador y autor del podcast Kilo de Ciencia, con 631 episodios emitidos. Fue uno de los impulsores de la Oficina de Ciencia y Tecnología en el Parlamento de España. Cuenta con 92 publicaciones internacionales, la mayoría en revistas de alto impacto, y es autor de 22 libros de divulgación temática y científica. Y, noticia, el día 28 de este mes aparece en las librerías su último libro, que se titula Estamos rodeados, y donde descubre el extraordinario poder de un sistema inmunológico sano. Os dejo con el profesor Laborda. ¿Me oye? ¿Sí, no? Bueno, yo obviamente es obligado a empezar por un agradecimiento a, bueno, primero a todos los asistentes, que son los más importantes, y después a las autoridades y a Virgilio, que ha organizado todo este acto y ha sido tan amable de contar conmigo como uno de los ponentes y además el que inicia todo este ciclo de conferencias, que creo que ha suscitado muchísimo interés entre la ciudadanía, como vemos por la asistencia que hay aquí. Y vamos a hablar del tema este de las cebras, las moscas y la luna, y efectivamente voy a intentar explicar por qué las cebras tienen rayas, pero sobre todo la intención de la charla es intentar, bueno, dar una imagen de cómo funciona el proceso de la ciencia. ¿Qué es lo que es ciencia? ¿Qué es lo que es especulación científica? ¿Y qué es lo que ya es especulación sin ser ni siquiera ciencia? Y entonces, esta es un poco la idea de la charla, con la excusa de explicar cómo se ha ido descubriendo que las cebras, o sea, cuál es la razón de que las cebras tengan rayas. Y vamos a empezar entonces con una observación. La ciencia empieza siempre con una observación. Alguien se da cuenta de algo y se da cuenta de que las cebras son unos equidos, los únicos que tienen estas franjas blancas y negras. Hay otros equidos que tienen otra coloración, no es que sean homogéneos. Por ejemplo, estos burritos tan monos de arriba tienen el morro blanco, o la barriga blanca también, y el caballo este pinto, este fantástico ejemplar, pues tiene
su coloración también blanca y parda. Y las cebras son el único que no es así, que tiene estas franjas blancas y negras. Y la cuestión es por qué se produce. Alguien se da cuenta de la observación, puede aceptarla sin preguntarse nada más, o puede decir, ¿y esto por qué es así? Ahí es donde empieza la aventura de la ciencia. Antes de empezar a responder la pregunta ¿por qué?, pues me gustaría explicar la importancia que tiene preguntarse por qué. Porque es fundamental para el avance de la ciencia. Si le damos una respuesta fácil a esta pregunta ¿por qué?, por ejemplo, que la naturaleza pues es caprichosa y ha decidido que las cosas sean así y ya está, pues no llegamos a la razón de por qué suceden las cosas, ¿no? Esto frena el avance de la ciencia y del conocimiento. Entonces, la ciencia hoy ya nos dice que para responder a la pregunta ¿por qué las cebras tienen rayas?, lo más adecuado es suponer la existencia de una razón biológica que tiene que ver con la evolución de las especies. O sea, hoy nada tiene sentido en biología ni en biomedicina si no es a la luz de la evolución. Incluso un cáncer que podemos tener, desgraciadamente, esperemos que no, los pacientes que tienen cáncer, está el cáncer evolucionando en su organismo. Y es muy importante conocer cómo se produce esta evolución para intentar frenar el avance de ese cáncer. Con lo cual la evolución está, digamos, en fin, presente en las vidas realmente de todos. Yo digo aquí, dejad que los niños se pregunten o me pregunten por qué, debió decir algún sabio, porque decía Picasso que en cada niño hay un artista, que el problema es conseguir que el artista llegue a la edad adulta, y yo lo que digo es que en cada niño también hay un científico, y el problema es el mismo, conseguir que llegue a la edad adulta. Y eso es, bueno, intentar que el niño siempre se pregunte por qué, que no deje de preguntar por qué. No castigarle porque pregunta por qué, sino justo lo contrario. Porque digo yo aquí que cuando uno deja de preguntarse por qué, pues su mente ha muerto. Que realmente ya no tiene una curiosidad. La curiosidad humana, preguntarnos por qué, es lo que nos mantiene vivos como seres humanos. Así que hay que estimular esa pregunta por qué, que es el avance de la ciencia, como digo. Hay otra muy importante que es ¿cómo lo sabes? Otra pregunta importante que hay que hacerse. Te cuentan algo, ¿cómo lo sabes? Pero bueno, volvemos a las cebras y volvemos a la evolución. ¿Cómo funciona la evolución? A ver, los mecanismos moleculares de los genes pues pueden ser muy complicados, pero realmente el mecanismo sencillo, la base de la evolución, es muy fácil. Tenemos una serie de individuos de una especie que se reproducen y que generan diversidad por mutaciones génicas. En cada generación hay seres diversos. Va a haber variantes. Nosotros somos variantes. No somos ninguno igual al otro. Entonces, esas variantes se desempeñan en su entorno y hay una selección de las variantes más capaces de transmitir sus genes a la siguiente generación. Esto es todo lo que funciona. Las que transmiten sus genes a la siguiente generación tienen más frecuencia, por tanto, de transmitirse, más probabilidad de que esos genes se sigan transmitiendo. Y así poco a poco, generación tras generación, tras decenas de millones de años, o centenas de millones de años, la vida ha ido evolucionando, ha ido cambiando. La evolución la hemos visto, luego lo mencionaré, con la pandemia. Hemos visto variantes que las originales que han ido desapareciendo. O sea, las variantes originales del virus, que es un ser vivo, ya no existen. Han sido sustituidas por otras variantes que se reproducen mejor, ¿no? Luego veremos un poquito más esto. Pero bueno, este es el mecanismo fundamental de la evolución. Entonces, la evolución, evidentemente, funciona a través de los genes. Los seres vivos tienen genes que contienen la información para hacer las piezas de la maquinaria celular que les hacen funcionar. Los genes no son un trozo de ADN solo. Como digo aquí, es el conjunto de elementos de la célula que utilizan una maquinaria común en la célula que producen una pieza, vamos a dejarlo así, que encaja con las demás y hace que la célula funcione mejor o peor. O sea, como una máquina podemos tener en casa, el coche le ha salido mal, se avería porque hay una pieza que se ha roto, una pieza que no encaja bien con las demás. Bueno, pues lo mismo sucede con las células. Hay decenas de miles de piezas distintas que tienen que encajar y tienen que hacer que las células funcionen. Las células se organizan en órganos, se organizan en tejidos y todas juntas también tienen que funcionar. Evidentemente, una pieza mala en todas esas células pues hará que el órgano funcione peor y hará que
ese organismo no se puede reproducir con la misma frecuencia, con el mismo éxito. Y por tanto, pues no digo que se extinga, pero habrá otros que se reproduzcan mejor, que lo irán sustituyendo. Entonces, esto es lo que es un gen, que ya digo, me gusta pensar que no es solo el trozo del ADN, las 4 letras del ADN, sino que es algo más. Es esa pieza que se deriva de esas máquinas. Entonces, ¿cómo funcionan los genes? Pues ya lo he dicho. Hay una serie de piezas que se generan, que, generan variantes que permiten funcionar mejor o peor a los organismos en el mundo real. O sea, según la calidad de esas piezas, los organismos funcionan mejor o peor, se reproducen mejor o peor. Y, finalmente, se seleccionan de acuerdo a cómo el funcionamiento de esas piezas afecta a la transmisión de los genes a la siguiente generación. Es decir, las piezas, los genes que facilitan que esa información sea transmitida a la siguiente generación son los que van a prevalecer en la población de individuos, sean los que sean los individuos. Pueden ser células o pueden ser virus. Aquí tenéis a la derecha una célula infectada por el coronavirus, son esos puntitos verdes. Ese virus ha sido producido dentro de la célula, ha utilizado sus genes, los del virus, para producir las piezas que hacen que el virus sea virus y que pueda infectar a otras células, que pueda funcionar como ser vivo que infecta a otras células. Bueno, ya he dicho antes, ha habido un montón de variantes que se han ido produciendo, que han permitido a esos virus reproducirse mejor o evadir el sistema inmunitario del hospedador. El entorno en el que el virus vive es este. Células del ser humano en las que se tiene que reproducir, luego los virus que mejor se reproduzcan en esas células, que más virus produzcan, van a ser los que prevalezcan, y aquellos virus que sean capaces de evadir al sistema inmunitario, pues igual, van a ser los que prevalezcan. Y así hemos tenido, pues durante estos 2 años de pandemia, pues no sé cuántas variantes, yo he perdido la cuenta, pero puede haber a lo mejor una decena o bastante más de variantes establecidas, y ahora están estas variantes Omicron, se está intentando sacar vacunas para ellas, etc. Bueno, entonces, de esta manera funciona la evolución, ¿no? Y lo que tenemos entonces que pensar es que las cebras deben tener genes que generan las franjas, porque esas franjas vienen de alguna información genética que tiene la cebra, y que si las tienen es porque tienen que favorecer su supervivencia. Eso sería la idea básica en base a la evolución. Si las cebras tienen franjas, porque les favorecen la supervivencia. La pregunta entonces es que, ¿por qué no todos los animales que viven con las cebras tienen también franjas? O sea, los elefantes no las tienen, el ñu no las tiene, el impala no las tiene, en cambio las cebras sí. Estos viven todos juntos, viven en la sabana africana y comparten un entorno similar. Algo tendrán que hacer las rayas en las cebras, alguna razón tendrá que haber para que las cebras tengan rayas y los demás animales no las necesiten aparentemente para sobrevivir. Entonces nos podemos preguntar de nuevo por qué. Y esto es otra cosa de la ciencia importante. Primero uno se puede hacer una pregunta ¿por qué? Luego sigue observando en base a lo conocido y todavía surgen más preguntas ¿por qué? Ya veréis que van a surgir bastantes más preguntas a lo largo de la charla. Entonces ahora ya tenemos 2 preguntas ¿por qué? ¿Por qué las cebras tienen rayas y por qué estos otros animales no las tienen? Y habrá que intentar explicarlo todo. Muy bien, entonces para intentar explicar las observaciones de los científicos, o sea, las observaciones que se han hecho los científicos, pues se proponen hipótesis, que no son más que ideas que intentan explicar lo que se ha observado. Hay una serie de condiciones que tienen que cumplir las hipótesis científicas. No todas las hipótesis son científicas. Algunas lo son y otras no. Las científicas tienen que ser claras y comprensibles para todo el mundo. Porque claro, si hago una hipótesis que solo la entiendo yo, pues no va a avanzar el conocimiento de la humanidad. Obviamente, tiene que ser algo que sea compartido por toda la gente, ¿no? Tienen que ser falsificables. Es decir, tiene que haber algún método para que pueda yo saber si esa idea que yo mantengo se sostiene o no se sostiene. ¿Es verdadera o es falsa? Si no puedo hacer nada para ver si es verdadera o falsa, no es una hipótesis científica. No sé, las cebras tienen rayas porque Júpiter da vueltas alrededor del Sol. Se me puede ocurrir como hipótesis. No tiene sentido, pero se me puede ocurrir. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo puedo saber si realmente es esa la razón? No tengo ningún medio.
Entonces, si no tengo medio, esa hipótesis no es científica. Que puede ser la verdadera, ¿eh? No digo que sea falsa, pero no es científica, porque tengo que ser capaz de probarla. Tiene que también poner en relación dos factores, uno independiente y otro dependiente del primero. Por ejemplo, la hipótesis de que las rayas de las cebras valen para regular la temperatura, o valen porque cuanto más temperatura hay, las cebras necesitan refrigerarse y más rayas van a tener. Bueno, entonces tendría que haber una relación entre la densidad de las rayas de la cebra y la temperatura a la que viven. Las cebras, no sé, más al sur en África, que es más donde hace más frío, pues tendrían menos rayas. La tengo que medir, la otra condición, ser medible. Tengo que medir cuántas rayas tienen las cebras y cuánta temperatura hace. Hace más temperatura, más rayas, o hace menos, más rayas, lo que sea. Y entonces esto es parte de esa hipótesis científica. ¿De acuerdo? Así que para ser científicos no todo vale. Tenemos que cumplir una serie de requisitos, digámoslo así, intelectuales. Bueno, pues ¿qué hipótesis se han dado para explicar por qué las cebras tienen rayas? Esto ya lleva una historia, esto no es nuevo y ya lleva unas décadas de investigación. La primera hipótesis es muy nueva y la propongo yo, que es la hipótesis negacionista. Muy de moda esto del negacionismo. Las cebras no tienen rayas. Es toda una conspiración. Las cebras nacerían sin rayas y luego alguien se las iría pintando. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Imposible. No, aquí está la evidencia. Ahí lo tenéis. Una cebra jovencita que nace sin rayas. Otra que se le ha olvidado al pintor pintar las rayas, solo se las ha pintado por el cuello. Y claramente la mamá que tiene las rayas. Luego las rayas aparecen más tarde. A ver, esto parece de risa, pero el punto que quiero ilustrar con esto es que cualquiera puede tener una hipótesis un poco tonta y encontrar alguna evidencia que la apoya. Y esto dificulta mucho el avance del conocimiento, porque a veces la naturaleza nos engaña. Esto es natural, esto es evidentemente son mutantes que no tienen rayas. Claro, las variantes que hemos dicho antes. Estas variantes posiblemente no sobrevivirán tan bien como las que tienen rayas, si es verdad que las rayas tienen que ver con la supervivencia. Pero claro, uno puede pensar, no, es que no nacen con rayas. Entiendo la locura, pero hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana, sigue defendiendo que la Tierra es plana. Claro, que mayor evidencia que asomarse por la ventana y ver que es plana, ¿no? Evidentemente hace falta seguir estudiando más, no vale con decir eso. Bueno, pero esto es una dificultad que tenemos en la investigación científica. Bueno, ya entrando en serio, hay varias hipótesis que se han propuesto. La primera es la del camuflaje, que se propone en el 1896. Ya Charles Darwin, es Alfred Wallace, es uno de los padres de la evolución. Charles Darwin, el otro, ahí tuvieron sus más y sus menos. Darwin pensaba que esa hipótesis era falsa, el otro la defendió. Efectivamente, parece que Charles Darwin tiene razón y un estudio reciente, que luego veremos, da la razón a Darwin. No parece que las rayas tengan nada que ver con el camuflaje. No se ha visto que las leonas o los leopardos o las hienas que las persiguen no las vean por las rayas. Más bien puede ser todo lo contrario, que incluso las pueden ver más. Otra hipótesis es la de la confusión. La cebra echa a correr, el león le persigue y cuando echa a correr hace zigzags, las rayas le marean al león, pierde de vista a la cebra y no la puede cazar. O sea, sería una manera de defenderse, de escapar de los predadores. Hipótesis de la confusión. Tampoco se ha visto nunca, ni en ningún documental del National Geographic ni nada, que la leona de repente que va detrás de una cebra se despista y deja de perseguirla. Es más bien al contrario, lo que decía antes. Seguramente las ven más. Incluso es posible que sean más visibles las cebras. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. Si es verdad que las leonas, los leopardos, en fin, las hienas, pueden ver más a las cebras con las rayas, ¿por qué tienen rayas a pesar de esto? ¿Qué ventaja les dan las rayas a las cebras a pesar del inconveniente que les pueden causar por ser perseguidas mejor o ser más conspicuas por los leones o por las hienas? Evidentemente de día. De noche todos los gatos son pardos y todas las cebras son negras también. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos una hipótesis que es falsa y que nos plantea de nuevo, al falsificarla, otra pregunta. ¿De acuerdo? Más hipótesis. La hipótesis aposemática. Que lo que dice esta hipótesis es que las rayas serían una advertencia de que la presa es peligrosa. Aquí tenemos una serpiente de coral
que tiene esas rayas rojas, negras, advierte, soy venenoso, soy un ser venenoso, no te acerques, déjame en paz, no merezco la pena. La rana esta azul, lo mismo, es una rana venenosa, no me comas, te voy a matar si me comes, soy veneno. Entonces, las cebras tendrían rayas para indicar a los predadores que son peligrosas. A ver, no parece que sean más peligrosas que un búfalo o más peligrosas que un ñu que tiene cuernos. Le pueden dar coces, igual que los búfalos también las dan o los ñus también las dan. O sea, que no parece que tengan un peligro mayor, como si estos animales sí lo tienen. Son venenosos. No parece que las cebras tengan un peligro mayor que otros animales que desde luego no advierten de su peligro con rayas. Luego no parece que esta hipótesis sea cierta tampoco, por las observaciones. Hipótesis de la función social. Las franjas blancas y negras serían una seña de identidad. Esto sí que es interesante porque cada cebra tiene sus rayas, como nuestras huellas digitales. Y podría ser que las cebras se identificaran por las rayas. Y, de acuerdo, actuaran socialmente así. En contra de esta hipótesis está el hecho de que los caballos, que también tienen una vida social muy interesante, no necesitan rayas para llevar el mismo tipo de vida social. Con lo cual, no parece que las rayas ayuden a las cebras a hacer nada que otros animales relacionados con ellas no pueden hacer sin las rayas. Luego, de nuevo, esta hipótesis parece que no es cierta. Hipótesis de la termorregulación, que hemos mencionado antes, que podría tener que ver con las temperaturas. Esta hipótesis lo que nos dice es que las franjas ayudarían a controlar la temperatura corporal de las cebras. Bueno, para eso se han hecho hasta experimentos, de verdad. Han cogido unos bidones de agua, los han cubierto con distintas telas de distintos patrones, pues una tela blanca, parda, negra, las rayas de las cebras, rayas blancas y negras verticales, y han analizado cómo varía la temperatura, si realmente hay una diferencia entre un bidón cubierto por una piel y otro, y no han encontrado ninguna diferencia significativa en termorregulación. Con lo cual, de nuevo, con esta idea es que esta hipótesis ha sido falsificada, en este caso por un experimento que indica que posiblemente esto no sea la razón por la que las cebras tienen rayas. Es verdad que las cebras sudan, es verdad que las rayas negras podían tener que ver con mayor, digamos, evaporación del agua. La hipótesis tiene su sentido por estas razones, pero la evidencia parece indicar que no es esta la razón. Y entramos en la última hipótesis. Y les he titulado rayando hipótesis porque las vamos rayando, ¿verdad? Las hemos ido eliminando con una raya. Bueno, pues en este caso sería la hipótesis de la protección frente a picaduras. Las franjas defenderían de algún modo a las cebras de la picadura de las moscas tsetse. Bueno, ¿y esto qué evidencias tiene? ¿Esto por qué pasa? Bueno, pues una de las cosas que ha habido varios estudios que han encontrado evidencias que apoyan esta hipótesis, pero sobre todo no han encontrado nada en contra. Esto es lo más importante. Con una evidencia que encuentras en contra de algo es suficiente para eliminarlo. Entonces yo puedo estudiar y voy a ver si encuentro algo en contra. No lo encuentro. Hago más estudios, no lo encuentro. Hago más estudios. Y poco a poco voy acercándome a establecer esta hipótesis como verdadera, a menos que encuentre algo en contra. En cuanto encuentre algún hecho en contra, se terminó la hipótesis. Tendríamos que inventar otra o abordar otra. De momento no parece que se han encontrado evidencias en contra. ¿Pero qué estudios se han hecho? Bueno, el primero es que el sistema visual de las moscas parece adaptado a identificar zonas visuales homogéneas. Y esto se emplea en África para matarlas. Ponen unas trampas, que son unas telas de color homogéneo, ni siquiera hace falta que sean... me he equivocado aquí. A ver, ni siquiera hace falta que sean las telas de color del búfalo o del color pardo, no. Unas telas de color azul. Las moscas van a la tela. Son atraídas por ese, digamos, panel que se recorta sobre su horizonte. Imaginan las moscas, digo yo, que eso debe ser la piel de algún animal a donde van a ir a picar. Las telas tienen insecticida, las moscas van allí y se mueren por el insecticida que tiene la tela. Luego, parece que la superficie rayada de las cebras podría impedir a las moscas verlas o detectarlas como algo homogéneo sobre el horizonte al cual acudir a comer, ¿no? a chupar sangre. Bueno, luego aquí no parece que haya ninguna evidencia en contra. ¿Qué más evidencias tenemos, aunque sean indirectas? Primero, y muy importante, que evitar la picadura de las moscas tsetse es muy importante para transmitir los genes a la siguiente generación. Estamos hablando de evolución y estamos hablando de supervivencia. ¿Y por qué?
Porque las moscas tsetse transmiten varias enfermedades importantes. Una de ellas es causada por el protozoo que está aquí, este protozoo de aquí, este pequeño gusanillo, bueno, no es un gusanillo, es una célula, parece ahí un gusano, que se llama Trypanosoma brucei, que en el ser humano causa la enfermedad del sueño. Y resulta que en el caso de las cebras y de los équidos en general, pues las moscas tsetse transmiten enfermedades. Además de la tripanosomiasis, pueden transmitirle la gripe, la anemia infecciosa y pueden transmitir también la fiebre africana del caballo que está causada por un virus. O sea, que por alguna razón, que yo desde luego no tengo clara, los équidos, no solo las cebras, son más susceptibles a la picadura de la mosca tsetse que otros animales. Porque les transmiten más enfermedades. Bueno, pues resulta que los animales de colores homogéneos han desarrollado también mecanismos para defenderse de la picadura de las moscas. Los elefantes tienen una piel muy gruesa, las moscas no los pueden picar fácilmente, pero los impalas, que son mucho más pequeñitos, han desarrollado un mecanismo para evitar que les piquen las moscas de lo más curioso. Emiten como unas vibraciones en el cuerpo, rápidas, que cuando las moscas se posan, las espantan, no les dejan que se posen sobre ellos y no les dejan el tiempo necesario para picarles. Con lo cual, les pican menos. Es decir, hay animales que viven en el entorno de las cebras que han desarrollado mecanismos para evitar que las moscas les piquen. Las cebras no sabemos qué mecanismo tienen. Todavía es una hipótesis lo de las rayas. Puede ser que las rayas sean ese mecanismo, pero no lo sabemos aún. ¿Qué más estudios se han hecho? Bueno, ya he dicho que evitar la picadura es muy importante porque tienen muchas enfermedades. Luego, ya digo, las cebras tienen que tener algún mecanismo eficaz. No sabemos si son las franjas o puede ser otra cosa. Puede ser que emitan una sustancia insecticida no detectada todavía en su piel. Entonces las moscas no van o se mueren. Puede ser otro tipo de cosas que no sepamos. Pero de momento no hemos invalidado que las rayas sirvan para evitar la picadura de las moscas. Entonces ya podemos hacer más estudios intentando confirmar o refutar esta hipótesis con experimentos y observaciones. Y hay uno muy interesante, ahora que todo el mundo sabe lo que es un PCR, pues han ido a África, han capturado moscas tsetse que han picado animales y han analizado por PCR la sangre de las moscas. A ver de qué animal es la sangre. Si es de cebra, o si es de ñu, o si es de impala, o si es de qué. Y han encontrado que la mayoría de la sangre que tienen las moscas no es de cebra, es de otros animales. Luego las cebras, de nuevo, se protegen de alguna manera de la picadura de las moscas. Ya es evidente que es así, porque analizando la sangre de las moscas se ve que pocas moscas pican a las cebras. Así que, de nuevo, que tienen un mecanismo es evidente, pero de nuevo no demuestra que el sistema sea en sus franjas, el sistema de defensa sea en sus franjas. A ver, hay otro experimento, otro estudio, que ha intentado estudiar la intensidad de las franjas, si depende de las moscas o depende de los leones. Es decir, han analizado la intensidad de las franjas en zona donde hay muchas moscas tsetse o en zona donde hay mucho león, una presión de selección, de predación importante. Pues los científicos lo que encuentran es que las cebras con franjas más densas son las que viven en zonas donde hay mucha mosca tsetse y no donde hay mucho león. Es decir, parece que hay una relación entre esas variables, ¿no? Que hablaba antes de la hipótesis de variables relacionadas. ¿Leones están relacionados con franjas o moscas están relacionadas con franjas? Pues son las moscas las que están relacionadas con las franjas. Por eso digo aquí que parecen que ser las moscas. Otro estudio analiza cuántas veces se posan moscas sobre la superficie de un caballo y cuántas veces se posan las moscas sobre la piel de las cebras. Cada estrellita es que se ha posado una mosca durante un tiempo determinado, no sé, unos minutos. Claramente las moscas visitan muchísimo menos a las cebras que a los caballos. De nuevo, hay un mecanismo que evita que las moscas ataquen a las cebras. Pero ¿esto es por las franjas? Tenemos que hacer un experimento y esto es lo que se ha llevado a cabo. Han cogido un caballo y le han puesto una manta con las rayas de las cebras. Y han analizado si ahora esas rayas evitan que las moscas se aproximen. Y han encontrado que sí. La respuesta obtenida es que las rayas de las cebras protegen al caballo de las moscas.
Con esto parece que está todo probado, pero realmente falta otro experimento que no sé si han hecho, que sería poner a las cebras una manta homogénea de la piel del caballo y ver si entonces las moscas van a las cebras. O sea, es decir, le borramos las rayas a las cebras, se las borramos, obviamente con una manta, y vemos si ahora las moscas van hacia las cebras más. Si pasan estas dos cosas, es decir, si pongo la manta en el caballo, la manta esta con las rayas, y las moscas no van, y ahora le pongo a las cebras una manta sin rayas y las moscas van, ahí sí que ya puedo concluir que efectivamente las rayas son las causantes de que las moscas no les vayan a picar a las cebras. Entonces, para llegar a esta conclusión, ya habéis visto que hace falta muchos experimentos, muchos estudios, mucho ingenio incluso en cómo diseño los experimentos. ¿De acuerdo? Entonces, vale, hemos demostrado que las rayas son las que parecen que evita que las moscas lleguen, pero ¿qué hacen las rayas? ¿Qué le hacen las rayas a las moscas? ¿Es que no las ven? No, pues sí que las ven. Las rayas no hacen invisibles a las cebras. Lo que parece que hacen es que dificultan las maniobras de aproximación y aterrizaje. Hablando de la aviación, aquí tenemos a alguien que una vez me invitó a un acto de aviación. Bueno, pues efectivamente las maniobras de aterrizaje son dificultadas por estas rayas. Las moscas se aproximan y no ven dónde tienen que aterrizar. Entonces, lo que hacen es chocan contra las cebras y rebotan. O sea que lo que digo aquí, las moscas cogen un buen rebote con las cebras, ¿no? La mosca llega, pum, y rebota, ¿no? Así que la mosca no puede picar a la cebra por esta razón. Muy bien, pero hay algunas cosas más que todavía hay que establecer. Vamos a ver, ¿las cebras aparecen en la evolución antes que las moscas o después? Porque si aparecen antes que las moscas y ya tienen franjas, la razón por la que existen las franjas no serán las moscas. Las franjas habrán existido por otra razón anterior, y luego resulta que cuando aparecen las moscas en la evolución, les protegen de las moscas. ¡Qué casualidad! Pero si las cebras existen antes que las moscas y tienen franjas, no podemos decir que la razón de las franjas inicial sea protegerles de las moscas. Bueno, ¿qué ha pasado en la evolución? Pues que las moscas aparecen hace 34 millones de años y las cebras solo hace 4 millones y medio. Con lo cual, efectivamente, las moscas ya estaban. Las cebras, cuando aparecen, con esa susceptibilidad a las enfermedades, necesitan protegerse de las moscas. Y efectivamente generan las rayas como un mecanismo para evitar la picadura. Bueno, pues vale, parece que ya hemos respondido a la pregunta de por qué las moscas tienen rayas. Las moscas no, perdón, las cebras. Las cebras tienen rayas. Bueno, entonces, otra cosa que podemos preguntarnos, ¿aparecen las rayas gradualmente? Pues parece que sí, porque hay una especie de cebra que se llama la cuaga, que ya está extinta, que vivía en África del Sur, que como digo ahí, la barbarie inhumana la ha extinguido, que tenía solo rayas en la parte frontal, digamos, del cuerpo, y no tenía rayas en la parte trasera, y como digo aquí, a lo mejor es que el rabo cumplía la misión de espantar a las moscas en esa parte trasera, y no hacía falta en la parte delantera. En cualquier caso, esta especie está extinta, y no sabemos tampoco si realmente fue el ser humano el que la acabó extinguiendo o, como tenía mayor sensibilidad a la picadura de las moscas, por no estar totalmente rayada, eso, entre que la cazas más y entre que efectivamente es más susceptible, acabas con el animal, ¿no? Acabas con la especie. Bueno, y hay otra cosa más interesante todavía, y es que los ñus, que no tienen rayas, hay una especie que parece que está desarrollando franjas. Fijaos, hay dos especies de ñus, el ñu azul y el ñu negro. Este no tiene ninguna franja. Pero este de aquí, en la parte delantera, parecida a la cuaga que acabamos de ver, tiene franjas. Podría ser que esas franjas tuvieran la función de protegerles también de las moscas. De nuevo, ahora tenemos otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tienen franjas los ñus ahí? ¿Es para las moscas? ¿Es otra razón? ¿Es una selección sexual, no sé, una característica sexual para que ser más atractivos para las hembras? Lo que sea. Luego, el haber descubierto algo, el haber avanzado algo en el conocimiento, nos plantea nuevas preguntas que no nos hubiéramos planteado a lo mejor de no conocer lo de las cebras antes. Así que aquí tenemos otro campo de investigación importante y como veis esto es otra conclusión importante. El conocimiento que se va adquiriendo lo que consigue al final es que seamos capaces de preguntarnos más preguntas por qué pasan cosas, que lo que nos preguntábamos antes de saber. Y al final lo que nos damos cuenta es que cuanto más sabes, de momento, estamos en un momento de la evolución del conocimiento humano, que cuanto más sabes,
más te das cuenta de lo que no sabes. O sea, de lo que todavía te queda por saber. Bueno, pues las rayas podrían tener que ver con las moscas, pero podemos preguntarnos, ¿por qué rayas y no lunares? No es que las cebras no puedan tener lunares. Aquí tenéis el ejemplo de una pequeña cebra que ha nacido, evidentemente, con una mutación que le ha impedido generar las rayas, generar las franjas, y tiene lunares. A ver, los lunares son comunes. Los leopardos tienen lunares, jaguares, las jirafas tienen también su patrón que no es franja. Luego, hay más animales con este tipo de pieles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los lunares no? ¿Acaso los lunares no protegen y las rayas sí? Vamos a hacer un experimento. Y lo que hacen es, ponen mantas a caballos, una manta negra, una manta blanca, rayas verticales, rayas horizontales y cuadritos, que, o sea, digamos, de alguna manera mimetizan, hacen que sean como los lunares. Y entonces analizan cuántas moscas se van posando en estos caballos. Y encuentran que las rayas verticales, las horizontales o los lunares son los que más protegen de que las moscas se puedan posar sobre los animales. Luego los lunares protegen. Protegen como las rayas prácticamente. Entonces, ¿por qué no lunares? Entonces aquí entramos en un tema mucho más profundo. A lo mejor los genes que tienen las cebras les permiten hacer rayas fácilmente, pero no les permiten hacer lunares. Y a lo mejor es más fácil hacer las rayas que hacer los lunares. Les cuesta menos esfuerzo, menos energía a las cebras. Si eso es así, las rayas serían económicamente mejores para la misma eficacia protectora. Con lo cual, al final tenemos rayas y no tenemos lunares. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Porque, efectivamente, en las distintas cebras que hay, las 3 especies de cebras que hay, tenemos que a los 21 días de gestación, a los 28 días o a los 35 días, los embriones ya han desarrollado las rayas. Luego, efectivamente, desde el momento prácticamente que ya la cebra se está, en fin, es un embrión de pocos días, ya tenemos rayas ahí. Y no tenemos lunares. Es posible que esos mecanismos genéticos que permiten que las cebras tengan rayas sean los que expliquen por qué son rayas y no son lunares. Pero no lo sabemos todavía. Habría que estudiarlo más. Y ya entramos en un estudio mucho más profundo, donde ya no hay que poner mantas en los caballos, sino que hay que analizar los genes de las cebras, en fin, secuenciar el ADN, analizar qué diferencia hay entre unas cebras y otras, entre unos caballos y otros. En fin, entramos en un tema ya profundo para intentar realmente todavía responderle a la pregunta de por qué las cebras tienen rayas, que seguimos sin saberlo. Como digo aquí, seguimos sin saberlo, y esa pregunta por qué, pues le rebota también a la cebra. La cebra nos la devuelve y no sabemos todavía por qué las cebras tienen rayas. Hasta aquí podemos decir que hemos agotado lo que sería la vía científica, lo que es la ciencia real, con experimentos, con hipótesis. Y ahora podemos entrar en la especulación. Porque no solamente no sabemos por qué las cebras tienen rayas, sino que no sabemos por qué hay cebras, por qué hay seres humanos, por qué hay personas en el planeta Tierra que se preguntan por qué las cebras tienen rayas. Lo que sí que sabemos, y entramos a especular, pero en base a datos científicos, sabemos que la vida en la Tierra se originó en el mar. Y tuvo que salir del mar para colonizar la tierra firme. Y la vida en la tierra firme evolucionó hasta originar los animales terrestres, grupo al que tantos de nosotros pertenecemos. Entonces, ¿por qué colonizó la vida la tierra firme? A ver, esto no es como que dices, ¿cómo es posible que uno se pregunte por qué pasó esto? Es una cosa evidente, ¿no? Es fácil. No, la vida no quiere salir del mar. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero cada uno de nosotros y de los animales lleva un pedazo de mar dentro. O sea, la vida para salir del mar se llevó el mar. Tiene la sangre, tiene los fluidos, que es parte de mar. En realidad, la composición es parecida a la composición salina del mar. Luego es que la vida fuera del mar es que ni siquiera no existe realmente. Nosotros la llevamos dentro. Parte de ese mar. Entonces, ¿qué le hizo a la vida abandonar el mar sin realmente del todo abandonarlo, ¿no? Bueno, pues esto tiene que haber una serie de condiciones para que esto se pueda producir. La primera es que la vida tiene que ser ya compleja, es decir, tiene que haber organismos que tengan sistemas que le permitan sobrevivir, que tengan, no sé, pues las agallas para poder respirar, un esqueleto para poderse aguantar aunque sea en la tierra firme, una serie de cosas
que a partir de las cuales pueden evolucionar. Fijaos que la vida estuvo 3.000 millones de años en el mar hasta que salió de ahí. O sea, no salió nada más que apareció la vida, en absoluto. Durante 3.000 millones de años los continentes que pudieron haber eran desiertos, no había nada. No había vida, no había absolutamente nada. Bueno, entonces tiene que haber evidentemente suficiente tierra firme sobre el planeta. Quizás bacterias pudiera haber, no digo que no. Las bacterias se adaptan mucho más rápido que la vida compleja. Pero bueno, tiene que haber suficiente tierra firme. Si la Tierra, nuestro planeta, estuviera rodeada de agua, pues todo sería un océano, no habría tierra firme y desde luego no estaríamos aquí hablando. Y además tiene que haber un factor que empuje la evolución de la vida hacia salir a la tierra firme. ¿Y cuál puede ser este factor? Pues aquí llegamos a la tercera parte de la charla, la Luna. La Luna puede ser el factor que haya hecho habitable a la Tierra por seres como nosotros. Porque ha hecho varias cosas la Luna, y aquí voy a ser breve, esto podría dar lugar a una charla en sí misma. Nos ha podido proteger de colisiones de asteroides, que si hubieran colisionado con la Tierra en lugar de colisionar con la Luna, a lo mejor hubieran causado una extinción. Ha contribuido a estabilizar el clima de la Tierra. Esto, dice, será una tontería lo de estabilizar el clima. No, porque el eje de la Tierra, si fluctúa mucho con respecto al Sol, pues tenemos que, cuando está así y el Sol está aquí, esta parte va a tener muchísimo calor y esta parte de aquí va a ser muy fría. Si de repente la Tierra da un vuelco, y esto ha pasado, entonces todos estos animales que estaban aquí, que se han adaptado a vivir en unas condiciones cálidas, de repente tienen que adaptarse en muy poquito tiempo a vivir en condiciones polares. Extinciones masivas, la evolución no puede continuar. Luego, para que la evolución continúe de manera progresiva, tiene que haber un entorno estable, y la Luna ha ayudado a ese entorno estable. Lo más importante que ha podido hacer la Luna es generar las mareas, porque las mareas generan un nicho, y ahora lo podemos explicar, que permite a los animales estar un tiempo con agua y un tiempo sin agua. Si no hay mareas, está a la orilla del mar, puede haber olas, puede haber alguna cosa, pero no hay una zona de agua intermedia entre lo que es la Tierra sin agua y lo que es todo el océano, ¿no? Entonces, esto es lo que ha podido hacer las mareas. La subida y la bajada de las mareas generan lo que se llama, o lo que yo llamo, espacios con y sin agua por diferentes tiempos, que es lo que tengo aquí abajo explicado. Aquí estaríamos en la orilla, esto estaría siempre sumergido, la marea sube hasta aquí y luego vuelve a bajar. Luego en esta zona, la marea sube y la marea baja. Aquí, en esta zona de aquí, que está muy cerquita del mar, cuando sube la marea, esto está sumergido hasta que sube la marea aquí y sigue estando sumergido hasta que baja hasta acá. Cuando llega a este punto, entonces es el momento en que ya no está sumergido, pero está sumergido muy poquito rato, es decir, está fuera del agua muy poquito rato. Si tengo un animal que ha llegado hasta aquí o una planta que ha llegado hasta aquí, ¿qué va a pasar? La marea sube hasta aquí, cuando llega aquí lo cubre de agua. Estamos hablando de animales que todavía no se han adaptado a vivir en tierra firme del todo, que pueden vivir un tiempo sin el agua. Entonces llega el agua hasta aquí, lo cubre, sigue subiendo la marea, sigue cubierto, porque el animal está aquí o la planta está aquí. Ahora la marea baja, llega aquí y entonces lo deja sin agua, sigue bajando la marea y lo deja sin agua. Y tiene que sobrevivir ese organismo hasta que la marea vuelve a subir. Cuando vuelve a subir, vuelve a tener agua. Pero claro, no tiene que vivir sin agua todo el rato. O sea, vive un tiempo sin agua. Cuanto más lejos esté de la orilla, menos tiempo sin agua, o sea, menos tiempo con agua estás. Luego te has tenido que adaptar a vivir más tiempo sin agua. Cuando llegas al final de donde llega la marea, si quieres salir más allá, tienes que haberte adaptado a vivir completamente sin agua. ¿De acuerdo? Entonces, las mareas han podido hacer esto. Y las mareas están sobre todo causadas por la Luna. Y entonces nos podemos preguntar, luego preguntaremos de dónde viene la Luna. Pero antes, una observación interesante es que la inteligencia animal, es decir, seres que se puedan preguntar por qué las cebras tienen rayas, surge en tierra firme. Si la vida no sale del mar, posiblemente no habría inteligencia superior. El animal más inteligente del mar, que es marino, completamente marino, parece ser el pulpo.
Los animales marinos inteligentes, los delfines que están ahí, las ballenas, etcétera, son inteligentes porque salieron del mar, pasaron unos millones de años en la Tierra y luego volvieron al mar, donde se encontraron con seres mucho más tontos que ellos. Y posiblemente por eso evolucionaron tan fácilmente. Claro. Entonces, fijaos, la vida tuvo casi 200 millones de años de ventaja en el mar para desarrollar inteligencia y no la desarrolló. O sea, la vida compleja surgió en el mar hasta que salió a la Tierra 200 millones de años y sin embargo no hay animales inteligentes. Salen fuera, claro, es que para sobrevivir en la Tierra hay que tener, en fin, hay que ser algo listo, porque realmente el entorno es muy hostil. Comparado con el entorno marino, el entorno terrestre es muy hostil a la vida y no es fácil sobrevivir. Luego, además, moverse, el sistema nervioso viene de la necesidad de tenerse que mover y además en un entorno donde hay mucha más gravedad. En el mar flotas, no necesitas tanto músculo, si quieres, ¿no? Bueno, entonces, ya digo, la inteligencia avanzada aparece en la tierra firme y, como he dicho, los delfines desarrollan su inteligencia en la tierra firme antes de volver al mar, delfines, ballenas, etcétera. Entonces nos podemos preguntar de dónde proviene la Luna. Porque si la Luna es tan importante, a ver, ya saltamos al universo, va a haber muchos planetas con Luna. ¿Es la Tierra un planeta excepcional? ¿Es el único que tiene Luna? Desde luego, del sistema solar sí. O sea, es el único que tiene una Luna tan grande. Y ha habido también muchas hipótesis que intentaban explicar de dónde proviene la Luna. Igual que lo de las cebras. Los científicos han dicho, pues viene de que se capturó por fuera, viene de que la expulsó la Tierra. Al final, la hipótesis que parece aceptada y que hay evidencia es que viene de una enorme colisión entre dos cuerpos. Que, por cierto, la colisión aparece en un anuncio de una compañía de seguros. No voy a decir qué compañía de seguros es porque no me paga. Pero esa colisión de la Luna y la Tierra es lo que se ha establecido como la razón de la existencia. ¿Qué pasó? Pues dos cuerpos, uno más grande que el otro, se cree, uno del tamaño de Marte, otro un poco más pequeño, o bueno, un poco más grande realmente, chocan en unas condiciones, se fusionan los dos cuerpos, de la fusión de los dos sale la Tierra, y de los restos que salen de la colisión se forma la Luna alrededor de ese cuerpo central. Entonces, inicialmente los estudios que se han hecho por ordenador y todas las modelizaciones que se han hecho indican que el impacto hizo que la Tierra girara muy rápido y que la Luna se formara a 22.000 kilómetros de distancia solo de la Tierra y el día fuera de 4 horas de duración. Hoy tenemos un día de 24 horas y la Luna está a 380.000 kilómetros, porque ha ido transfiriendo momento angular. No vamos a entrar en la física, pero lo que sí que es muy importante es que si no llega a haber esa colisión, la Tierra no hubiera girado rápido. No tendríamos un día de 24 horas. Si el día fuera como es el de la Luna hoy, si la Luna girara como la Tierra o la Tierra girara como la Luna, el día sería, nuestro día terrestre sería de 14 días y la noche sería de 14 noches o de 14 y medio. Al mediodía habríamos tenido el Sol calentándonos 7 días. Al atardecer nos habría calentado el Sol 14 días y entonces empezaría la noche. Y sería una noche larguísima de 14 días actuales. A medianoche la temperatura de la Tierra sería ya gélida y no digo nada al amanecer. Con lo cual tendríamos que la temperatura de la Tierra a mediodía o por la tarde sería de más de 100 grados a lo mejor. El agua herviría, al menos en los continentes, no digo en el mar, pero en los continentes se evaporaría. Y en cambio por la noche tendríamos temperaturas menos 80, menos 90 grados, lo que fuera. Con lo cual, la vida terrestre no se podría adaptar a esos cambios, o sea, sería mucho más difícil que se adaptara a esos cambios de temperatura tan drásticos. Pero al girar la Tierra muy deprisa, los días y las noches eran cortitos al principio. Y ahora siguen siendo cortos, aunque son mucho más largos y nos calentamos más, claro, el Sol nos calienta más. Pero eso permite tener un clima en donde el agua no hierve, ¿verdad?, al mediodía, y donde no nos congelamos a menos 80 grados por la noche. ¿De acuerdo? Y eso es debido a la colisión que generó la Luna y la Tierra. Luego, que los planetas giren muy deprisa al margen de la Luna y de que haya colisiones, tienen que girar suficientemente rápido o el clima que van a tener no va a ser apto para la vida.
¿Qué más consecuencias tuvo la colisión? Pues pudo eliminar mucha agua de la superficie de la Tierra y evitar que la Tierra fuera solo un océano, con lo cual permitir de nuevo la colonización de la vida a la tierra firme. Y además, lo que ya hemos mencionado antes, un efecto estabilizador del clima de la Tierra, que si no hubiera luna, la Tierra estaría como una peonza un poco loca, girando a lo largo, o sea, en la órbita alrededor del Sol. Y eso cambiaría el clima de manera muy drástica. Entonces, ¿son frecuentes esas colisiones? Pues sí, son frecuentes. Aquí tenéis un satélite de Saturno que se llama Mimas, que tiene una colisión ahí, un cráter muy grande. Ha habido colisiones en Marte, ha habido colisiones en Venus, que se sepa, pero ninguna ha dado lugar a ningún satélite como la Luna, porque la colisión que sucedió en el caso de la Tierra y la Luna es muy particular. Sucedió con unas condiciones de energía, de ángulo muy concretas. Si hubieran chocado de frente, se hubieran destruido posiblemente los dos cuerpos, no habría Tierra, no habría Luna tampoco. Si hubieran chocado menos fuertemente, la Luna hubiera sido mucho más pequeña, no habría habido mareas, el día sería más largo porque habría habido menos energía para que girara la Tierra. Luego, esta colisión fue muy particular. Así, será por tanto improbable que existan muchos planetas satélites como la Tierra y la Luna en otros sistemas solares distintos de los que se están descubriendo. Hay ya más de 6.000 exoplanetas descubiertos. Hay una base de datos que la podéis sacar en el móvil. Hay una aplicación que se llama Exoplanet y te dicen los planetas. Además, puedes viajar por la galaxia para meterte en el planeta. Es una cosa tremenda. Las aplicaciones que hay ahora en el móvil. Bueno, va a ser improbable que haya planetas como el nuestro, que tengan luna. Improbable. Entonces, si no tienen luna, pues no se desarrollará vida terrestre fácilmente, no habrá seres inteligentes, no habrá seres que se pregunten por qué, no habrá avance científico, no habrá avance tecnológico. Será improbable que se desarrollen animales y seres inteligentes. Yo no digo que sea imposible, digo que será más lento, será más improbable por este efecto de la luna. Pero todo esto no es ciencia. Todo esto es especulación científica, porque no podemos ir a planetas y hacer lo equivalente que hemos hecho con los caballos. Le quitamos una luna, a ver qué pasa. Se la ponemos, a ver si hay vida, a ver si sale de inteligencia. No podemos hacer esos experimentos. Tampoco podemos observar de esos planetas que se conocen. No tenemos la tecnología para poder ver con un telescopio cuáles tienen satélite como la Luna y poder ver si esos que tienen satélite como la Luna tienen vida. Y si tienen una tecnología o una civilización ahí. No tenemos esa tecnología. No digo que dentro de X años, si somos capaces de sobrevivir nosotros a nuestra propia tecnología, ¿verdad? Porque a lo mejor no somos capaces, que cómo están las cosas, pues dentro de unos siglos tengamos un telescopio en el espacio con unos espejos gigantescos que me permitan ver los planetas de las estrellas a años luz de distancia, ¿no? Y pueda ver y hacer una observación, nunca un experimento, todavía no. Entonces no lo podemos saber. Esto es una especulación. Especulación científica porque está basada en hechos científicos, no está una especulación en base a, en fin, cualquier cosa que se me pueda ocurrir, ¿no? Así que es posible que nuestro planeta sea una joya universal. Y cada ser vivo es una joya en sí mismo, es precioso en sí mismo. Porque a lo mejor no hay más planetas como el nuestro en toda la galaxia. Somos el único planeta con seres inteligentes y seres complejos que hay. Y tenemos, si eso es así, y puede ser así, porque esto es especulación, pero tiene una base, yo creo que teníamos la obligación de cuidar nuestro planeta. Y nuestro planeta puede ser un germen que pueda, y esto ya es especulación ya no científica, que pueda cambiar incluso la evolución del universo. Y dices, ¡qué barbaridad! Vamos a ver. Cuando surgió el primer germen en la Tierra, del cual descendemos todos, el primer germen, la primera bacteria, la primera arquea, seguro que nadie pensaba, por supuesto no había nadie para pensar, pero nadie podía pensar que 3.000 millones de años más tarde o 3.500 millones de años más tarde íbamos a estar aquí hablando de ese germen. Que ha cambiado todo el planeta, ha cambiado la atmósfera del planeta, no había oxígeno y ahora hay oxígeno en el planeta, o sea, ha cambiado todo, es los descendientes de ese germen. Así que, ¿por qué no pensar que nosotros podemos ser ese germen que puede cambiar dentro de miles de millones de años también, claro, pues la evolución a escala universal del universo, ¿no? A escala ya planetaria, estelar, lo que queráis. Y si no cuidamos el planeta, pues eso será evidentemente imposible. Así que con esta idea de cuidar el planeta,
tan de moda, pero que es tan verdad, porque efectivamente nuestro planeta de verdad es algo excepcional, yo lo creo así, pues me despido, digo adiós, pero por supuesto quedo abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención.